Cuando al comienzo odiabas a esa persona que tanto te hizo enojar, pero luego terminas cayendo en las redes del amor, eso significa que estás viviendo una historia de drama cliché donde los protagonistas al comienzo son enemigos, pero luego terminan enamorándose. Es por eso que hoy te traigo una lista de 18 series BL de enemigos a amantes. Pero antes de empezar este video te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Active Boy. La historia se centra en dos clubes, el de música y el de baloncesto de una universidad internacional. Debido a un recorte en los presupuestos de uno de los clubes, estos entran en conflicto. Min Lan, el presidente del club de música, y Joan Dan, el presidente del club de baloncesto, se desafían para ser el club que obtenga el mayor presupuesto de la universidad. El club de música se convertirá en un guerrero de baloncesto, mientras que el club de baloncesto se verá obligado a cantar y bailar. Beloved Enemy. En el primer día de su nuevo trabajo, el hombre de negocios élite Gu Qinpei recibe una orden del presidente de la compañía que consiste en educar y enseñar a su rebelde y arrogante hijo, el cual puede ver a través de la máscara hipócrita de Gu Qinpei, pero debido a que su padre lo presiona, no puede rechazarlo de ninguna forma. Por lo tanto, Yuan Yan aprende por primera vez que hay cosas que no pueden ser resueltas mediante dinero o puños. Esto no le impide intentar meter a Gu Qinpei en problemas, pero este tranquilamente resuelve cada problema. Sin embargo, las cosas están a punto de cambiar cuando Yuan Yan pide a sus amigos para hacer una verificación de antecedentes sobre Qinpei y finalmente encontrar su talón de Aquiles. Capture Lover. Cuenta la historia de Ding Junye, subdirector general de una empresa de cosméticos, y Jin Yang-min, hijo del cínico presidente de la junta. Aunque los dos originalmente tienen una relación de ojo por ojo y gato y ratón, poco a poco se van conociendo y entendiendo. Gayasa película. Carl es un estudiante de arquitectura recluso de 19 años en medio de una crisis de identidad. Sus padres lo obligan a mudarse al apartamento de su tío para aprender a vivir solo, una tradición familiar antes del comienzo del segundo semestre de la universidad. Presionado por tener suficiente dinero para ganarse la vida, Carl acepta trabajos ocasionales en línea, pero cuando uno de sus principales clientes desaparece repentinamente, se queda corto de fondos y sin medios para pagar sus servicios públicos. Se presenta una oportunidad cuando su vecino, el misterioso Vlad, a quien desprecia por ser desconsiderado, se mete en una situación difícil escondiéndose de su propia familia y propone que se conviertan en compañeros de casa por el resto del receso semestral a cambio de un alquiler. Genye de series. Mark quiere conquistar a Kit de la Facultad de Medicina después de que le dijeron que es difícil acercarse a Kit, pero el primer día que lo conoce termina cayendo ante sus encantos. Sin embargo, a Kit no le agrada mucho Mark, y mientras Mark lo persigue para ganar su confianza y pedirle a Kit que sea su novio, algo sucede al mismo tiempo y como resultado Kit no acepta el amor de Mark. Golden Blood. La historia de amor entre un guardaespaldas estricto y un jefe rebelde. Sky es un joven estudiante e hijo de un jefe de la mafia. San es el guardaespaldas que fue enviado por el padre de Sky para protegerlo de su rival, pero al final se enamoran el uno del otro. ¿Cómo enfrentarán al padre de Sky? History. Stay Away From Me. Cuando su padre se casa y se va para una larga luna de miel, la superestrella Chen Qin se muda con su nuevo hermanastro Feng He. Esta relación es complicada al inicio, pero luego podría cambiar. History 3. Trapped.
Un oficial de policía y un líder de una pandilla murieron en un ataque. ¿Cuál es el secreto detrás de este caso? El único sobreviviente, Tanji, ahora es el líder de la pandilla. Se está esforzando para encontrar al asesino creando una trampa, y el oficial de policía, Meo Shanfei, caerá gradualmente en la trampa de amor de Tanji. Long Time No See. Jisoo es un famoso asesino a sueldo conocido como Flying Dagger. Jisoo es gay y comienza a salir con Ji Tae, un joven a quien conoció en internet. Su relación con el muchacho florece hasta que durante una pelea entre mafias descubre que Ji Tae no es nadie más que Will Dog, otro asesino a sueldo que trabaja para el jefe de la organización rival de Flying Dagger, el mafioso Black Leopard. Es entonces cuando Ji Tae le revela a Jisoo que inicialmente se acercó a él con la intención de asesinarlo, siguiendo las órdenes de su jefe, pero luego se había enamorado de él. Debido a que su amor es mutuo, ambos hacen las paces nuevamente e intentan pasar de incógnito. Sin embargo, la pareja corre peligro debido a que sus respectivos jefes los tildan de traidores. ¿Serán capaces de superar los obstáculos y mantener su amor? Mr. Hart. Jin-won es un corredor de maratón en ascenso y puede convertirse en estrella, pero actualmente se encuentra luchando por mantener sus estadísticas, así que su entrenador le sugiere que reciba la ayuda de Sang-ha como un marcapasos. Sang-ha es miembro del equipo de atletismo de la escuela y le encanta correr, pero correr a distancia nunca ha sido lo suyo. Para Sang-ha, correr es lo que le da alegría. Jin-won no está contento con tener a Sang-ha como compañero de entrenamiento, por lo que su relación es todo menos amigable, pero con tiempo y determinación, los dos corredores descubren que comparten una pasión similar, tanto dentro como fuera de la pista. My Engineer. Cuando Bon, el popular estudiante de ingeniería, comienza un plan de venganza contra Duen, el inocente estudiante de medicina de primer año, sus sentimientos comienzan a crecer lentamente a través de las rosas que Duen tiene que comprar para Bon todos los días durante un mes. My Year and You're Gone. Pai es un inteligente estudiante de medicina, exdirector del club académico de la escuela, que no tiene confianza en su apariencia y que no cree en el amor, pero conocerá a It, un apuesto estudiante de ingeniería y exdirector del club deportivo, y esto lo cambiará todo. Safe Haven de series. Dave y Terrence se conocieron a través de Twitter, pero no de la mejor manera. Ambos se enfrentaban en los tweets de la red social. En una ocasión, Terrence hace una apuesta con sus compañeros y la debe cumplir. Se trata de enamorar a un chico gay por medio de la virtualidad y Dave es un chico abiertamente gay. Sotus. Kompok, un estudiante novato en la Facultad de Ingeniería, se muestra en contra de los abusos de Sotus, un sistema estudiantil, y se enfrentará a las órdenes dadas por Artit, un superior estricto que pasa a ser el jefe del equipo de bienvenida. De este dependerá enseñar al obstinado novato que no todas las órdenes dadas son sin razón y que ser un héroe a veces significa también escuchar y obedecer. Los constantes enfrentamientos entre los dos terminarán despertando entre ellos mucho más que una simple amistad. Turn Type. Type es un novato alto y guapo y aunque es un niño cálido, es homofóbico porque fue abusado por un hombre cuando era niño. Su vida se pone patas arriba cuando el nuevo año de la universidad trae a una persona muy interesante a su vida, un compañero de habitación gay, Turn, el cual es un estudiante de música muy guapo con una piel clara y rasgos mixtos. También es abiertamente gay y bueno, con un chico gay y un chico homofóbico que tienen que compartir un pequeño espacio por el resto del año. ¿Cuál puede ser el resultado de su historia? We Best Love. Shuji miró el informe de la clase y volvió a ver el nombre de Gao Shide encima de él. No entendió. Él siempre había estado en primer lugar hasta quinto grado,
pero ahora ya no está en la cima. Pasó de siempre ocupar el primer puesto a siempre ocupar el segundo puesto. Por esta razón estaba emocionado de ir a la universidad. Esperaba no poder volver a ver a Gao Shide nunca más. Disfrutaba felizmente de la vida universitaria y volvió a unirse a su amado club de natación. Fue reverenciado por todos hasta que Gao Shide apareció repentinamente en su vida antes de graduarse. Esto le hizo preguntarse por qué Gao Shide siempre lo seguía donde quiera que iba, pero poco sabía él que Gao Shide siempre había tenido sus ojos en él y nunca lo dejaría ir. What the duck. Pop y Mo son una pareja joven. Pop sueña con convertirse en auxiliar de vuelo, pero reprueba el examen, mientras que Mo logra convertirse en azafata en su lugar. Eso hace que Pop tenga que trabajar a regañadientes en el departamento de catering de la aerolínea. Esto es solo para estar cerca de los aviones, su novia y la profesión con la que sueña. Luego descubre que su definición de amor cambia cuando conoce a Oat, un compañero de trabajo problemático con el que comparte puesto como proveedor. Why are you? Se dice que Tutor es sabio más allá de su edad y actúa racionalmente, mientras que Fighter es del tipo emocional. No se cayeron muy bien cuando se conocieron, pero luego desarrollaron una relación cercana. Por otro lado está Saifa, que es un músico popular y a menudo se dedica a hacer travesuras, mientras que Som es tímido pero terco. Ambos llegarán a ser muy unidos cuando Som cree que está viviendo en una historia BL escrita por su hermana Sol. Espero que les haya gustado las recomendaciones. No olvides dar tu like al video, comentar y suscribirte a este canal. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.